La ministra Yasmín Esquivel critica a su compañera Norma Piña en programa de conductor de noticias de Televisa. Corre video. Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, que nos tome esta comunicación, porque la ministra Esquivel, pues en las últimas horas ha sido públicamente crítica de este informe y por ahí empezamos. Ministra, dice más que un informe, pues aquí lo que le pareció fue un listado de quejas, según entiendo de sus declaraciones. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Pues me da gusto saludarle a usted, a su auditorio. Efectivamente, ayer se rindió el informe de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, como yo efectivamente lo comenté, es un listado de reclamos, de quejas, un muro de lamentaciones, pues fiel al estilo de confrontación que ha tenido la ministra Norma Piña desde que llegó hace 2 años, una confrontación con los demás poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esta crisis que vive el Poder Judicial Federal, sin duda es responsabilidad de ella. Hoy se tiene en incertidumbre a cientos de jueces y magistrados por una falta de conducción política, por una falta de conducción institucional que ha arrojado este distanciamiento con los poderes y pues que se enfrenta hoy una crisis muy importante. Inclusive, Enrique, pues una de las formas de presionar ha sido el paro, un paro que se dio por 90 días, casi 90 días, en donde hubo daños de carácter económico importantes, cerca de 400,000 expedientes suspendidos, detenidos por el paro, y ahora con el anuncio de la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto de la Cámara de Diputados, donde se disminuye el 10% a los órganos, a los poderes, el Poder Judicial, en este caso al Poder Judicial concretamente se le disminuye el 10%, pues se pretende amenazar otra vez y nuevamente con hacer otro paro. Me parece que ese no es el mecanismo correcto para el diálogo que debe haber entre poderes para resolver los problemas. Esta responsabilidad no tan solo es política, sino también administrativa, en función de que se está impulsando este tipo de acciones que me parece que no son buenas para la justicia. Hoy el pueblo lo que requiere es justicia, y si nuevamente se pretende cerrar los tribunales para presionar a la Cámara de Diputados para que no haga esta disminución en el presupuesto, creo que no es la ruta adecuada ni la ruta correcta que se debe llevar como titular de un poder que debe ser institucional. Hoy se requiere que el Poder Judicial Federal se transforme, que sea un Poder Judicial humanista, un Poder Judicial cercano a la gente, de puertas abiertas, una justicia de puertas abiertas, y en ese sentido y en esa ruta va la reforma al Poder Judicial para cambiar esta forma de nombramiento de los jueces y magistrados y poder llegar a tener jueces, magistrados con una gran sensibilidad, porque el día de hoy, pues, para nadie es ajeno que la población se queja que en México no hay justicia, que la justicia se vende al mejor postor o que la justicia es parcial. Y requerimos que esa justicia se vaya transformando y que sea una justicia cercana a la gente, Enrique. Correcto. Y bueno, me imagino que en ese sentido será importante también más adelante ampliar estas reformas a los sistemas de justicia locales, que son con los que tiene la mayor interacción la población. Pero más allá de eso, hablando de pericia política, tengo la impresión, y hay que reconocer que sí habrá cientos de miembros del Poder Judicial, de jueces, de magistrados, incluso ministras en la Corte Suprema, que entrarán a este proceso de votación popular. Pero hay muchísimos que no. Y en el tema de la habilidad política, de la manera en la que se presentó esto y se negoció, no faltó incluir a muchos jueces, a magistrados, a trabajadores del Poder Judicial que sí hacen su trabajo, que no son corruptos, que sí buscan lo mejor para la ciudadanía y la justicia mexicana. En vez de tacharlos a todos con un plumón muy ancho y decir, con una brocha muy ancha, decir, es que el Poder Judicial es corrupto, es que el Poder Judicial no es cercano a la gente. Lo mismo podría decirse del Poder Legislativo o de ámbitos del Poder Ejecutivo. ¿Por qué no hubo al menos este acercamiento con quienes sí aportan y sí generan valor al trabajo del Poder Judicial, para no tacharlos de la misma forma que a quienes se considera que no lo aportan? Todos los servidores públicos que trabajan en el Poder Judicial Federal, que se han dedicado a impartir justicia, pues merecen ser tratados con justicia. Y en esta ruta, los que son titulares de juzgados y magistraturas, comentamos hace un momento, tendrían el pase directo a la boleta para continuar participando ahora con estas nuevas reglas. Y en el caso de los trabajadores del Poder Judicial Federal, establece la propia reforma constitucional la protección de sus derechos laborales, de las condiciones generales de trabajo, estrictamente para que no sean tocados todas las prestaciones laborales que en este momento y el día de hoy tienen los más de 50,000 trabajadores que tiene el Poder Judicial Federal. Ellos no van a ser tocados, ni van a ser tocadas sus prestaciones, y el propio presupuesto prevé incluso la protección de estos trabajadores. Entonces,
hoy sí tenemos pues un Poder Judicial que está siendo tratado justamente, correctamente, en esta reforma al Poder Judicial. Lo que pasa, Enrique, es que ha habido una mala interpretación, una mala información por mala fe de algunos actores en tratar de descalificar la reforma al Poder Judicial, cuando es una reforma que tiene objetivos muy claros, que es transformar la justicia, hacerla transparente, hacerla austera, el tema de la paridad, que es fundamental. Todos estos principios que se van a plasmar y que se van a llevar a cabo en la reforma al Poder Judicial, pues no es posible que descalifiquemos a priori algo que apenas está iniciando en proceso. Apenas está iniciando el proceso. Sí. Ministra, ¿le parece que hacemos una muy breve pausa y regresarás? Adelante. Ministra, le saluda Paco Almaraz. Una pregunta. Usted mencionó que las acciones y omisiones de la ministra Piña dañaron al Poder Judicial. ¿Tienen contemplado fincarle alguna responsabilidad? ¿Tendría consecuencias legales? Pues mire, eso le tocará revisarlo a los órganos internos correspondientes. Sin embargo, lo que yo sí le puedo decir es que pues es importante tener que la ministra Norma Piña tenga esta autocrítica, ya que todas las deficiencias en las que incurrió en la dirección, en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es la que generaron parte del problema, la raíz del problema que hoy se vive en esta crisis al Poder Judicial y que pues ha dado origen incluso a la reforma al Poder Judicial que se está en este momento tramitando. Ahora, lo que sí creo yo es que el Poder Judicial Federal debe impulsar un entendimiento y armonía para resolver los problemas que tenemos entre poderes y de esa forma tratar de resolver los problemas que tenemos como país en materia de justicia. Pues sí, pues ahí está. Pues ministra Esquivel, como siempre, muchas gracias por tomarnos esta comunicación y muy identificadas con el movimiento. Eso explica, me parece, al menos en parte, pues la defensa que hacen de la manera en la que se presentó una reforma judicial que pues existe un amplio consenso, no va a resolver el problema central de nuestro sistema de justicia, que tiene que ver más con la justicia local que con lo que se está reformando, Paco. Así es, y aunque lo califiquen como lamentaciones, la ministra Piña sí tocó puntos importantes como la ausencia de iniciativas para mejorar las policías, las fiscalías, la atención a víctimas o el sistema penitenciario, e incluso un problema que están agarrando como bandera, que es el nepotismo. No lo pueden evitar si no fue establecido como impedimento para aspirar a una candidatura, ya tener familiares dentro del Poder Judicial, ¿no? Esta última parte me pareció importante dejarla porque cuando cortan la entrevista le dan las gracias a Yasmín Esquivel, ya luego dan su punto de vista, Acevedo con su compañero, y ahí despotrican y hablan de que tiene ideología y que por eso ataca a Norma Piña, pero eso no va a arreglar. Dice que hay un consenso de que esto no va a arreglar el sistema judicial. Pues sí, hay un consenso porque se la pasan invitando a puros amigos magistrados, amigos expertos en derecho constitucional, que los eligen con pinzas para decir que están mal. Pero el consenso verdadero está allá afuera, en las plazas públicas, en las encuestadoras. Ninguna encuestadora, ni Seria, ni Patito, dicen que la gente está en contra de la reforma al Poder Judicial. Ahora, por eso es lo que me molesta de estos miserables. Cuando Acevedo confrontó a Noroña, lo puso como cola de cochino. Y ahora no confronta a Yasmín Esquivel, le da las gracias y después ya da su punto de vista. Se lo hubieras dado cuando estaba al aire la ministra, para que te hubiera tratado igual que Noroña. Esto no se trata de ideología, se trata de una presidenta del Poder Judicial que en vez de decirle a la gente, amigos, no hagan protesta porque nosotros nos debemos a lo que el Poder Legislativo diga. Si el Poder Legislativo dice, esto es de este color o de este color, va a ser así porque ellos son los únicos que hacen las leyes. Te pongo un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si López Obrador llega a la presidencia en el 2018 y él ya llega sabiendo que él tiene que terminar su mandato el último día de septiembre de 2024? ¿Qué pasa si él dice se están afectando los derechos humanos de los mexicanos porque se requieren 6 años y manda a todos los empleados del Poder Ejecutivo, que deben ser decenas de miles, 30,000, 40,000, muchísimos? Imagínate Hacienda, Turismo, todo, Zagarpa, 50, 70, 80,000 empleados a hacer un paro. ¿Cómo los trataría la prensa conservadora? ¿Como a Norma Piña? ¿Como a una heroína? ¿Tratarían a López Obrador? Claro que no. Son muy hipócritas, muy doble cara, porque a Norma Piña la tratan como una heroína. No salen críticas para Norma Piña. Una pésima jugadora política, perdió terriblemente y sale a quejarse de que el gobierno la atacó, engañó a los trabajadores del Poder Judicial porque no se les va a quitar ni un peso ni antigüedad. Esto no es como el Seguro Social o como el magisterio, de que son empleados que tienen
que tienen antigüedad y no los puedes tocar. Los jueces no son empleados. Ellos, no es de ellos el poder judicial, ellos están de paso. Y si una ley dice que tienen que bajarse para poner jueces nuevos, que así sea. ¿Por qué? Porque el pueblo de México tiene el poder para cambiar su forma de gobierno las 24 horas, los 365 días del año. Dime qué opinas tú. Hasta luego.